Los lunes en Hoy por el Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, un lunes más, hoy 26 de enero, en el programa de Diálogos nos acompaña el doctor Julián Sobrino Simal. Es un privilegio tener entre nosotros doctor en Historia del Arte y una de las grandes referencias en España en el estudio y la defensa del patrimonio industrial. Durante muchos años ha sido profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, ya está jubilado, y ha dedicado su trayectoria a algo que no siempre ha tenido el reconocimiento que merece: la arquitectura del trabajo, la memoria de fábricas, minas y paisajes industriales que forman parte de nuestra historia reciente. El doctor Sobrino ha sido uno de los principales impulsores de los inventarios de arquitectura industrial en Andalucía, un trabajo pionero que ha permitido identificar y valorar un patrimonio que durante décadas fue visto como algo secundario, cuando en realidad explica cómo se ha construido nuestra sociedad contemporánea. En libros fundamentales como Arquitectura Industrial en España o Arquitectura de la Industria en Andalucía, aparece de forma recurrente un caso que él ha estudiado en profundidad, el de la multinacional Peñarroya, la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. A través de artículos y capítulos de libros, ha seguido el rastro de esta empresa desde su origen en la Plaza Vendôme de París hasta su implantación en la cuenca minera del Guadiato, analizando no solo la arquitectura de sus complejos industriales, sino también el impacto social, urbano y paisajístico que ha dejado en el territorio. Su trabajo combina historia, arquitectura, geografía y antropología, con una atención constante a la memoria obrera y técnica, a las personas que dieron sentido a estos espacios productivos. Ha dirigido proyectos de investigación nacionales e internacionales, ha coordinado el Foro de Arquitectura Industrial de Andalucía y es presidente de la Asociación Fabricando el Sur. Y además forma parte del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, TICI, de España. Y hoy, en Diálogos, vamos a conversar con él sobre patrimonio industrial, memoria y territorio, sobre Peñarroya y otros paisajes del trabajo, y sobre qué hacemos y qué deberíamos hacer con este legado que forma parte de lo que somos. Y creo que es el momento de darle la bienvenida al doctor Julián Sobrino Simal. Doctor Simal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Un placer estar con vosotros. No, el privilegio es nuestro, el tenerle hoy con nosotros en este espacio dedicado a la reflexión y al diálogo. Por lo tanto, permítame empezar dándole las gracias de corazón por aceptar nuestra invitación y compartir su tiempo y su sabiduría con nuestros oyentes. Con su dilatada trayectoria como historiador del arte, referente indiscutible en el estudio y defensa del patrimonio, especialmente en la cuenca donde está esta emisora, la cuenca del Guadiato, y en lugares tan significativos como el cerco industrial de Peñarroya, estoy totalmente convencido que esta conversación será no solo interesante, sino iluminadora. Por lo tanto, nuevamente, aunque me reitere, muchísimas gracias por acompañarnos. Y le empiezo a hacer preguntas para no demorarnos más. Muy bien, perfecto. ¿Por qué un edificio industrial vacío nos genera esa mezcla de nostalgia y respeto? Bueno, porque realmente se dan una serie de circunstancias en los espacios industriales abandonados que proyectan una fascinación por aquellas personas que los contemplan o que los contemplamos. Esa fascinación es que, aun siendo edificios de nuestro tiempo, a veces bastante cercanos a nuestra vida desde el punto de vista biológico, sin embargo, el abandono del uso, la pérdida de las funciones anteriores han hecho que la ruina avance a una velocidad tremenda. Luego, por tanto,
hay esa fascinación que podemos encontrar en las ruinas clásicas, que podemos encontrar en espacios que tienen que ver con las culturas antiguas o con las culturas medievales, las podemos encontrar en lo industrial. Y luego, en segundo lugar, porque queramos o no, las personas, cualquiera de nosotros, estamos siempre atraídos por una pregunta: ¿cómo y quién hace las cosas? Aunque cada vez eso es más difícil de entender, porque los procesos se van alejando de nuestra comprensión debido a la microelectrónica, la miniaturización, todo lo que tiene que ver con el mundo abstracto y digital, pero sin embargo siempre nos encanta saber cómo se hacen las cosas y quién hace las cosas. Y eso lo encontramos en los edificios industriales, o por lo menos nos podemos imaginar cómo se hizo allí. ¿Piensa usted que una antigua fábrica nos puede contar más de nosotros mismos que un palacio? Pues habría que situarse en los casos concretos. Pero voy a poner un ejemplo. En un palacio, es decir, depende cómo contemos, cómo narremos la historia. En un palacio, claro, si a lo que estamos habituados es hablar de lo caros que son los materiales utilizados, los mármoles, las maderas, los mosaicos, el mobiliario, y estamos acostumbrados a poner nuestro foco en los o las propietarias, ya sean duques, marqueses, es decir, personas pertenecientes a la nobleza. O si estamos acostumbrados a la idea de monumento, claro, tenemos una visión del palacio que no es real, porque, primero, todos esos materiales, las maderas, los mármoles, los mosaicos, los hicieron trabajadores y trabajadoras, es decir, venían ya de una cultura del trabajo, venían de los oficios anteriores, y lo que hicieron el arquitecto que diseña el palacio es ensamblar esos materiales, productos de oficios y manos trabajadoras en un espacio y en un lugar concreto. Pero además, en el propio palacio había una servidumbre que podía estar al cargo ya fuera de las cocinas, ya fuera del hogar, ya fuera de las caballerizas, ya fuera de la atención protocolaria. Luego, por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que un palacio, en el fondo, también es una fábrica. Un palacio es la representación de sistemas sociales en una época determinada. La cuestión es que si vemos el palacio como un monumento cerrado, en lugar de verlo como una puerta, como un nodo abierto a interpretar la sociedad de su tiempo, de pronto el palacio se convierte también en una fábrica, se convierte en un espacio donde se transparentan las relaciones sociales y las relaciones de producción. Cuando le he presentado he dicho lo que es usted, doctor en Historia del Arte, y ha estado dando clase un montón de años en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Sí. ¿Se puede ser un buen arquitecto hoy en día sin conocer profundamente la historia del arte? Nunca. Un buen arquitecto, desde Vitruvio, con sus famosos 10 libros de arquitectura, que de alguna manera es, en el mundo occidental, me estoy refiriendo, el paradigma de arquitecto completo, Vitruvio ya tenía una idea perfecta, no de la historia del arte tal como la definimos hoy en día, porque la historia del arte, como sabrán nuestros oyentes, aparece a finales del siglo XVIII, siglo XIX, cuando empiezan a especializarse las disciplinas de las humanidades. Pero Vitruvio, en esos famosos 10 libros de arquitectura, ya tenía una noción muy clara, heredada del mundo griego, de las nociones básicas de la arquitectura en el sentido de orden, número y equilibrio. Y en el fondo, el arte o el estilo es la combinación de una serie de elementos materiales con otra serie de métodos de carácter inmaterial, que es la práctica del arquitecto. Pero hoy en día es una lástima porque en las escuelas de arquitectura está desapareciendo, y sé que es una palabra dura, la historia de la arquitectura como tal. ¿Por qué? Porque
la historia tiene una profunda raíz, y esa profunda raíz es el tiempo, es la cronología. Es decir, se pueden hacer experimentos de explicar un periodo, un acontecimiento, un proceso concreto de la historia de una manera aislada, pero siempre tiene que haber un trasfondo, y ese trasfondo es la cronología. La cronología, decía respecto del tiempo Fernand Braudel, de la Escuela Francesa de Annales, que el tiempo para un historiador es como el barro en los zapatos de un jardinero. Nunca se puede uno desprender de él. Y bueno, en muchas ocasiones actividades fabriles pues desaparecen y se quedan los edificios. Entonces, cuando se quiere hacer una nueva actividad, ¿qué es más difícil? ¿Levantar un edificio nuevo o darle un nuevo uso a uno que ya no sirve para lo que era el fin original de ese? Bueno, pues esa pregunta forma parte de una de mis grandes preocupaciones hoy en día, ¿no? Y no solamente mía, sino de aquellas personas que nos dedicamos a investigar o a desarrollar estrategias sobre patrimonio de la industrialización, ¿no? Está claro que hay edificios y edificios, ¿no? Hay edificios que soportan un tipo de reciclaje y otros que no. Lo que hay que descubrir es precisamente qué nuevos usos puede albergar un edificio, porque no todos los edificios industriales sirven para todo. Es decir, hay una noción arquitectónica que la desarrolla muy bien el arquitecto español Rafael Moneo, que es el concepto de tipología. La tipología es algo abstracto, pero permítanme ustedes la paradoja, es algo también concreto. Y ahí está la dificultad por encontrar a esa forma, a ese volumen, a esa construcción, forma, volumen y construcción, encontrarle un nuevo uso. Y radica la clave del asunto en hacerle las preguntas adecuadas, tanto al edificio, porque el edificio tiene que ser protagonista y hay que establecer un diálogo con el edificio, como a la sociedad y al entorno urbano o paisajístico en el cual se inserta ese edificio. Si hacemos las preguntas oportunas, obtendremos respuestas adecuadas, como bien sabe quien me está entrevistando, que es científico, que las preguntas son muy importantes. Totalmente de acuerdo. Decía un buen matemático que era más difícil hacer una buena pregunta que buscar una respuesta. Pues estoy de acuerdo. Bueno, hemos entrado ya en lo que es el patrimonio industrial. ¿Piensa usted que el patrimonio industrial sigue siendo la cenicienta de las protecciones administrativas? Absolutamente confirmo esa opinión. Es la cenicienta en relación con el tratamiento que en los distintos niveles de la administración, el del Estado español, el de las autonomías, el de las provincias, diputaciones y el de los ayuntamientos tiene hoy en día. Es necesaria, algo que no existe todavía en nuestro país, una estrategia de patrimonio industrial. Una estrategia de patrimonio industrial que algunos países lo han ensayado con éxito, como por ejemplo Francia. Pero sin embargo, en España el patrimonio industrial sigue estando en un rincón, como esos versos de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? En un rincón yacía el patrimonio industrial olvidado de todos. ¿Y por qué? Porque existe todavía un cierto prejuicio acerca de si todo aquello que tiene que ver con la industria, tiene que ver con el hormigón, con el hierro, con el vidrio, con esos materiales industriales, si tiene la misma nobleza, la misma categoría artística que tienen las otras edificaciones, los otros inmuebles. Ese prejuicio, aunque se haya ido superando poco a poco, sigue todavía latente en gran parte de las administraciones. Y ojo,
no solamente en las administraciones, sino también en una parte considerable de la ciudadanía, que se considera deslumbrada, pues no sé, por el Palacio Real de Madrid, y sin embargo, cuando van a visitar una central térmica que está cerca de su pueblo, pues no son capaces de admirar las mismas condiciones que de alguna forma están valorando en esos edificios vinculados a esas tipologías nobles. Bueno, ¿cree usted que una vez que se haya jubilado es el momento de mayor libertad para denunciar precisamente este abandono patrimonial? Bueno, pues he de decirle que desde luego libertad tengo. Libertad he tenido siempre, porque la libertad, ya que estamos hablando de patrimonio industrial, la libertad se fabrica. Es decir, la libertad no es un don que nos venga llovido del cielo, no es una gracia que nos concedan los gobernantes. La libertad es una conquista diaria, es un ejercicio de la capacidad crítica que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas para enfrentarnos a la realidad que nos rodea. Y si le cuento que hace ya 45 años, estamos en el 26, pues 45 años que fundé una asociación de defensa del patrimonio, pues no le estoy mintiendo. Es decir, que siempre he combinado tres variables fundamentales desde el punto de vista intelectual. La primera es un amor por la profesión. Me encanta la pedagogía, me encanta dar clase. He sido profesor de la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Arquitectura, 20 años, pero anteriormente he sido otros 20 años profesor de formación profesional en la asignatura de formación humanística, catedrático de instituto. Luego, por tanto, la pedagogía es fundamental. En segundo lugar, la investigación, el rigor, los documentos, las fuentes, no basarnos en apreciaciones, sino en resultados a partir de la consulta objetiva de aquellos testimonios materiales o inmateriales que nos ofrece el pasado o incluso el presente, si es a lo que nos dedicamos. Y, en tercer lugar, dentro de esa libertad crítica, la reivindicación, trabajar codo con la sociedad, intentar que nuestro conocimiento sea útil a aquellos a los que nos debemos. Y por tanto, esas tres combinaciones, la pedagogía, la investigación y la transferencia social de conocimiento, hacen que efectivamente podamos ser útiles a la ciudadanía. Y le digo que ahora tengo libertad, la que tenía antes, la que fui conquistando. Lo que sí tengo ahora es un poco más de tiempo. Bueno, vamos a entrar, porque bueno, este tema es muy actual aquí en Peñarroya, como usted bien sabe. La Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya nace en el piso donde había vivido Eugenia de Montijo, en París. ¿Cómo influyó? Nada más y nada menos, ¿eh? Vaya que sí. ¿Cómo influyó ese origen francés en la elegancia de la chimenea y la nave del cerco de Peñarroya? Bueno, hay el filósofo alemán Walter Benjamin hablaba de un concepto que es el aura. El aura es algo difícil de definir, es inmaterial. Es como cuando conocemos a alguien, ¿no? Y nos impresiona, pues no sé, su presencia física, su atuendo, su forma de hablar, su manera de expresarse. Es difícil de concretar en una sola palabra, pero en el fondo es algo que podemos definir como deslumbramiento. Ese aura la tienen algunos edificios, la tienen algunas obras de arte, algunas obras de literatura, y precisamente en el cerco industrial de Peñarroya, Pueblo Nuevo, en la parte construida, urbanizada de Pueblo Nuevo, es decir, del crecimiento que Peñarroya tiene a partir de la llegada de esta compañía minero-metalúrgica en sus edificaciones, en el ancho de sus calles, en la proporción de las chimeneas, en la ordenación y la implantación sobre el territorio.
todo eso contiene algo que podemos definir como aura, que es una armonía singular que hace que lo que estamos observando y aquello que nosotros deducimos de esa observación lo interpretemos como belleza. Y desde luego el cerco industrial, incluso hoy en sus momentos agónicos, porque hemos de ser realistas, ¿no? El cerco industrial tiene una enfermedad importante. Esa enfermedad importante ha sido producida por el tiempo, por el descuido, por el abandono y también por la agresión de determinados agentes, ya sean humanos o de otro tipo como los meteorológicos, ¿no? Y sobre el cerco industrial, incluso a pesar de ese deterioro, creo que las personas que nos escuchan ahora estarán de acuerdo en sentir que de allí emana belleza y armonía. Al amanecer, al mediodía, en los atardeceres que se recorta la luz del sol entre aquellas estructuras emergidas. Bueno, estamos hablando del cerco industrial, que es una parte del conjunto protegido como BIC, que tiene una extensión de más de 100 hectáreas y el cerco cerca de 60. ¿Es esta magnitud una garantía de supervivencia o una dificultad añadida para su mantenimiento? Pues, a ver, dificultad o garantía, ¿no? Sí. Javier, me pones entre la espada y la pared. Es las dos cosas. ¿Garantía en qué sentido? Pues que debido a su tamaño no ha podido desaparecer. No es lo mismo que un edificio aislado que de la noche a la mañana llega la piqueta, llega la excavadora, llegan los martillos neumáticos y lo echan abajo. Es decir, la tremenda escala del patrimonio minero industrial en la zona a la que nos estamos refiriendo del Valle del Guadiato hace que sea imposible que ese organismo complejo pueda desaparecer. Pero al mismo tiempo es una amenaza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dispersión administrativa. Es decir, no solamente está en el municipio de Peñarroya Pueblo Nuevo, sino que afecta a otros municipios, como por ejemplo el de Fuenteovejuna. Entonces, dispersión administrativa. Por otra parte, la enorme vastedad tipológica. Hay castilletes, chimeneas, térmicas, fundición, casetas de transformación eléctrica, por supuesto todo el viario, almacenes, hace que eso al final haya generado un organismo de una extraordinaria complejidad, tanto en sus funciones como en su escala. De tal manera que cuando hablamos con las administraciones de cultura, con la Consejería de Cultura, por ejemplo, o incluso con otros especialistas, no acaban de comprender realmente la singularidad de las zonas industriales de elevada escala y alta intensidad, como es la de Peñarroya, Pueblo Nuevo y los elementos circundantes en otro municipio del Guadiato. Esta gran escala está por definirse. Ahora va a aparecer una nueva ley de patrimonio cultural que sustituye a la ley de 2007 de patrimonio histórico de Andalucía, donde ya estaba recogido en el título 7º el patrimonio industrial. La ley de 2026, que espero que pronto sea aprobada en el Parlamento andaluz, aumenta la conceptualización, la descripción y la protección del patrimonio industrial de Andalucía, y espero, vamos a ver ahora que está en comisión, si podemos añadir la matización de las zonas industriales de gran escala, como es el caso de Río Tinto Nerva, como es el caso de Linares La Carolina, o como es el caso de la zona minero-metalúrgica del Guadiato en Peñarroya Pueblo Nuevo, fundamentalmente de la que estamos hablando. Bueno, ya hemos hecho referencia a que son 100 hectáreas de zona protegida y de ellas 60 prácticamente en un suelo contaminado. ¿Es técnicamente viable recuperar ese suelo sin destruir el valor histórico de su estructura? Pues depende cómo se haga. Vamos a ver, voy a intentar ser sintético. Quizá la zona minero-industrial ferroviaria, una de las más importantes del mundo, voy a referirme a Europa, es la cuenca del Ruhr en Alemania.
cuando se produce a finales del siglo pasado, bueno, pues el desmantelamiento de las grandes acerías, de la minería del carbón, etcétera, todas las infraestructuras que daban servicio a esas grandes empresas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se hace allí? Pues evidentemente eran lugares contaminados. Pero claro, la contaminación no se resuelve con una pala excavadora. Hay que tener en cuenta una cuestión primero. La cuestión es qué usos va a tener ese lugar, porque dependiendo de los usos, el grado de descontaminación podrá ir en una escala de 1 a 5, evidentemente de 1 a 5. No es lo mismo colocar allí un parque infantil que simplemente dejarlo como un lugar de paseo, donde los zapatos nos van a proteger de una contaminación externa. Es decir, hay que tener, yo antes de la contaminación, creo que el reto del cerco de Peñarroya Pueblo Nuevo, el cerco industrial, es primero tener un avance de plan director. ¿Qué es lo que se va a hacer allí? Porque meter allí, evidentemente, la caracterización de los suelos es importante. De hecho, debería ir en paralelo un trabajo conjunto de caracterización de suelos y de avance de plan director, para que lo uno retroalimente a lo otro, porque la caracterización de suelos teóricamente es objetiva, está hecho, se puede hacer, por ejemplo, de la Politécnica de Belme, voy a poner un ejemplo y dejamos el beneficio en casa, pero esa caracterización de suelos objetiva, a partir de ahí tendrá que establecer una serie de criterios y una baremación posible de uso. Luego, por tanto, avance de plan director y caracterización de la contaminación de los suelos tienen que ir en paralelo. Bueno, vamos a ver, o vamos a suponer que se hace ese plan director. ¿Quién debe asumir el coste de la descontaminación? ¿El Estado? ¿La Junta de Andalucía? ¿O es una deuda histórica de la empresa originaria? Bueno, pues esta es una pregunta. La empresa originaria ya no tiene título de propiedad. Evidentemente, cuando estuvo ejerciendo su actividad no existían las leyes medioambientales que hoy día tenemos, y de una manera retrospectiva exigir ahora responsabilidades por lo que sucedió en una época determinada a la empresa, jurídicamente sería inviable. Otra cosa es que la Peñarroya, que sigue siendo una multinacional, se pudiera llegar a un acuerdo con ellos de asesoramiento, no por deuda histórica, sino por responsabilidad social con uno de los lugares que le proporcionó innumerables beneficios y una riqueza extraordinaria a los miembros de su empresa, ¿no? A los que poseían acciones empresariales. Luego, por tanto, podría haber un contacto con esa multinacional, podría haber contacto con el gobierno francés en el sentido de que nos prestaran asistencia técnica. Pero bueno, eso son cuestiones tangenciales. La responsabilidad la tiene la Junta de Andalucía y el Estado español. Que la financiación venga de fondos propios o de fondos europeos Next Generation para la transición ecológica, de acuerdo, me parece una vía estupenda, pero la responsabilidad primera es de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento fundamentalmente tiene que jugar un papel de gestor en relación con la utilidad y el buen uso de esos fondos. Doctor Sobrino Simal, es una auténtica pena. Nos queda 1 minuto y poco más y me quedan un montón de preguntas. Yo en estos casos siempre hago lo mismo. Le lanzo el guante y si usted acepta el reto, volver a participar y seguir conversando de esta... Por supuesto. Pues encantado y así lo haremos. No lo olvide. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena por su programa y solamente terminar. Peñarroya, Pueblo Nuevo y El Guadiato tienen un futuro espléndido. Muchísimas gracias. Así lo queremos.
pena ser. El poder de la conversación.